Pablo continúa abordando ciertos comportamientos y actitudes entre los corintios, que refleja su falta de juicio, su arrogancia y sus divisiones. Ahora, el asunto es que hay algunos cristianos que están llevando a los cristianos, a sus hermanos, a la corte. Y Pablo llama en el versículo 3 asuntos menores. Puede ser lo que nosotros llamamos casos civiles. Quizá estaban disputando sobre alguna tierra, o sobre alguna deuda, o una persona avergonzando a otra persona. Y Pablo realmente es bastante sarcástico en la forma como él trata esto. Nosotros vemos que ellos pensaban arrogantemente que estaban llenos de sabiduría y por tanto creían que tenían cierto estatus en la comunidad. Pero Pablo muestra que ir a la corte revela lo opuesto, muestra esa falta de sabiduría y esa falta de cuidado el uno por el otro. Así que el problema básico que presenta aquí Pablo es bastante sencillo. Si ellos se consideran tan sabios, ¿por qué entonces necesitan recurrir a la sabiduría de otros para que juzguen entre ellos? Probablemente estará una división dentro de la iglesia entre los prósperos y los pobres. En esos días era normal llevar a las cortes a alguien que es más pobre que tú, porque tú podrías ganar. Así que esas divisiones y el hecho de llevarlo a la corte, ambos están mal. Ellos no estaban recordando su estatus como comunidad cristiana. Así que nuevamente la respuesta de Pablo es apelar a su estatus. Miren cómo Pablo inicia y termina estos versos. Mira el versículo 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? En otras palabras, ¿no saben quiénes son ustedes? Y luego él concluye esta sección con una apelación al estatus. Versículo 11 dice así: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que Pablo inicia y finaliza con una apelación al estatus, y veremos lo que significa en un momento. Pero está diciendo, ustedes son personas que juzgarán al mundo. Ustedes son los lavados, ustedes son los santificados, los justificados. Así que apela al estatus. Ellos no están recordando quiénes son. Y en los primeros 2 versículos simplemente Pablo les llama santos 2 veces. Pero también Pablo argumenta desde la escatología. Él señala en el versículo 2 que seremos los cristianos quienes juzgaremos al mundo. Y en el versículo 3 que nosotros juzgaremos a los ángeles. Ahora, lo que sea que eso significa, el punto de Pablo es bastante sencillo. Ustedes pueden solucionar sus propios problemas si ustedes se dan cuenta quiénes son ustedes y los dones que Dios ha dado a la iglesia. Ustedes claman tener sabiduría y conocimiento, así que ¿por qué no usar esto para edificar la comunidad y lidiar con asuntos menores como este? En efecto, ellos deben solucionar sus propios problemas. Así que hablemos brevemente de lo que Pablo quiere decir cuando dice que juzgaremos a los ángeles y a los ángeles. Pablo, la idea de que el pueblo de Dios eventualmente estará involucrado en el juicio final es un argumento conclusivo. Si nosotros lo parafraseáramos, esto es lo que diría. ¿Están realmente ustedes buscando la sabiduría de las cortes seculares cuando al final ustedes serán parte de juzgar a todo el mundo, ángeles? Para Pablo, Cristo es el juez del mundo. Así que tiene bastante razón que aquellos que están en Cristo juzgarán al mundo. Tal como parece verlo Daniel en su visión en Daniel capítulo 7, 22. Por supuesto, los versos en Daniel no son los únicos versos en la Biblia que hablan de juzgar al mundo. Apocalipsis 24 habla de aquellos que se les ha dado autoridad para juzgar sentados en los tronos. Y 2 versos más tarde, vemos que aquellos que han sido levantados con Cristo, eso significa todos los cristianos, ellos también reinarán con Él. Así que irónicamente podemos ver que ese grupo elitista en Corintio estaba haciendo todo mal. Como vimos en el capítulo 4, ellos creyeron que habían llegado a ser reyes. Pablo irónicamente les dijo que él quisiera compartir ese reinado con ellos, porque él no lo tenía en ese momento. Pero un día, él y ellos y nosotros como cristianos compartiremos en el gobierno de nuestro Señor. Si todo esto es verdad, Pablo está diciendo irónicamente a aquellos que piensan que son sabios, ¿cómo no es posible que ustedes puedan juzgar casos menores? Así que pensemos brevemente un poco de aplicación aquí. Creo que es algo bastante fácil
Para cualquiera de nosotros como cristianos, es fácil olvidar quiénes somos. No es algo fácil recordar. Y es más fácil ser autocentrado, ser egoísta. Con frecuencia nos dividimos sobre asuntos menores y somos bastante orgullosos para no permitir que otras personas traigan la sabiduría de Dios a nuestras vidas. Y todo eso se refleja en la iglesia. Y lo hace en una manera negativa y en la comunidad que nos rodea. Es una cosa extraordinaria que en Cristo nosotros estaremos reinando y sentados en Él, que juzga al mundo, habiendo recibido un increíble estatus en el Rey Jesús. Qué tan trivial y necios somos en muchas maneras cuando insistimos en nuestras propias formas, insistiendo en nuestros propios derechos. Entonces oprimimos a otras personas. Yo creo que eso tiene mucho para decirnos. Una de las razones que digo respecto de los casos pastorales, me refiero a cuando las personas tratan de lidiar por ellos mismos dentro de la iglesia, es que todos ustedes son sabios. Y es mucho mejor que toda la iglesia sea parte de eso como parte de un cuerpo. Pero siempre hacemos un gran problema y vamos rápidamente hacia uno de los ancianos. La mayor parte de lo que pasa en la iglesia no debería funcionar así. La gran mayoría de los problemas dentro de la iglesia no son necesarios que sean llevados hasta los ancianos, pero eso también puede pasar en un grupo de ancianos. Recuerdo en una ocasión que una persona estaba muy enojada conmigo después de un sermón. Y el anciano me dijo eso. Y le dijo, ¿por qué tú me lo dices? Bueno, pensé que debía saberlo. Lo único que hace eso es envanecerme. Yo no necesito saberlo. Y le dije, no necesito. Mejor sería decirle a esa persona, no, pero está hablando sobre ti. Sí, pero tú eres un anciano, tú eres un cristiano. ¿Cómo manejas eso? ¿Cuál es el punto de decírmelo a mí? No necesitamos siempre llevar las cosas a otras personas. Si tú eres una mujer cristiana y ves a otras dos mujeres cristianas que están teniendo conflicto entre ellas, el primer paso es las tres sentarse y hablar. Eventualmente, si hay que llevarlo a los ancianos, sí, hay que hacerlo. Movámonos un poco hacia una teología importante que se está enseñando aquí. Es bastante fácil pasar por alto lo que Pablo está diciendo en el versículo 7. Cuando Pablo dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? Ahora, si ustedes piensan al respecto, esto es completamente contracultural. En nuestra cultura se nos insiste en abogar por nuestros derechos. Si hay un accidente, siempre queremos encontrar a alguien que sea acusado por aquello. Nosotros pudiéramos acusar a alguien rápidamente. Esa es la forma como actuamos en nuestras sociedades. Y lo que Pablo no está diciendo es que a nosotros no nos debe importar las situaciones. Y no quiere decir tampoco que dejemos que alguien esté haciendo bullying a otro o maltratando a otro. Lo que está diciendo es que hay maneras amorosas de evitar disputas triviales, maneras en las cuales podemos reflejar mejor al Cristo que seguimos. Y algunas veces eso es simplemente decir, está bien, voy a dejar pasar esto. No quiero ejercitar mis derechos, dejémoslo ahí. Eso es algo muy radical, pero en el trabajo pastoral en la iglesia tenemos que actuar muchas veces de esa manera con las personas. Con frecuencia, como pastores, veré a dos personas que quizás están peleando el uno con el otro y rápidamente podría decirle a mi esposa, ellos son igualmente malos el uno con el otro. Pastoralmente diría esto. ¿Por qué no simplemente sufrir el agravio? Pueden trabajar juntos sobre esa base. No estamos diciendo que ella esté en lo correcto o que ella esté equivocada, que él esté en lo correcto o que él esté equivocado. Simplemente podrían dejar de pensar de esa manera y que no hagan todo un problema de esto. Es decir, con sencillez, está bien, te amo. Y que volvamos nuevamente a los versículos 9 y 10, porque estos versos han creado cierta disputa dentro de la iglesia. Primero tenemos que saber qué es el reino de Dios aquí
y luego veremos la lista de comportamientos injustos. Así que el mensaje en general de toda la primera sección del capítulo 6 es bastante simple. Los cristianos tienen la sabiduría de Dios y no necesitan ir a las cortes seculares en contra de hermanos y hermanas. Pero sin embargo, en los versículos 9 y 10, Pablo hablará del heredar el reino de Dios en la forma como las personas viven. Dice él, ciertas personas no heredarán el reino de los cielos. Así que tenemos que preguntarnos cuál es el reino de Dios que será heredado. Claramente Pablo habla de una herencia en el versículo 10, así que claramente está refiriéndose a un reino futuro. Ese es el reino escatológico de Dios. Ahora el capítulo 15 hace una examinación profunda de la resurrección. Y el punto que señala Pablo es que hay una diferencia radical entre aquellos que heredarán el reino futuro y aquellos que no. Pablo dice de aquel tiempo en el futuro, lo dice en el capítulo 15, dice que no todos nosotros seremos transformados. Cuando Pablo se detiene en el capítulo 6, verso 9 y dice que los injustos no heredarán el reino de Dios, refiriéndose a esta herencia futura. Sin embargo, ha establecido esto claramente ya en el capítulo 4, verso 20, cuando él utiliza el tiempo presente. El reino también es presente. Los santos son el pueblo del reino ahora. Y de hecho encontramos el sentido presente del reino con bastante frecuencia en los evangelios. Ahora, el concepto del reino nos lleva a la idea del reinado en el Antiguo Testamento de parte de Yahvé. Así como Yahvé reina como gobernador sobre su pueblo, también Cristo gobierna como rey sobre su pueblo. Pero así como en el Antiguo Testamento Yahvé fue el rey también de toda la tierra, Cristo también está gobernando sobre toda creación ahora. En el Nuevo Testamento, las profecías de un rey y de un reino eterno, todas tienen su cumplimiento en Jesús. En Marcos 1:1 nos dice que si nosotros aceptamos el mensaje del Evangelio, es reconocer que ese reino ha llegado. Así que en ese sentido, el reino de Dios es el gobierno de Cristo que ya ha venido. Así que cuando Pablo dice que estas personas no heredarán el reino de Dios, es porque Cristo es rey ahora y es porque Cristo los juzgará en el futuro. Así que en el capítulo 6, versículo 9, Pablo les dice a estos cristianos, que aquellos cristianos que pensaban que estas formas de vida no importaban, bueno, ellos tienen que mirar con cuidado. En otras palabras, les está diciendo que no se autoengañen. Que por supuesto eso también lleva más connotaciones, porque también Satanás es conocido como el engañador. Lo que quiere decir Pablo es que si tú te dejas ser engañado, es que estás bajo el poder del engañador. Así que hemos empezado un área bien difícil, pero continuaremos eso mañana. Pablo va a proveernos una lista aquí de ciertos comportamientos que indican a aquellas personas que no heredarán el reino. La mayoría de estos en la lista son bastante evidentes para nosotros y no nos causan un problema de entenderlo. A lo que me refiero es entender en términos de entendimiento, pero sí vamos a tomar un poco de tiempo para comentar sobre la actividad homosexual, porque hay muchos argumentos de lo que Pablo tiene su intención de decir aquí. Vamos a leer los versículos 9 y 10, 6, 9, 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Así que con frecuencia la inmoralidad y la idolatría aparecen juntos en la escritura una y otra vez. Y veremos eso cuando lleguemos al capítulo 10. En esta lista, los adúlteros realmente están expandiendo en la inmoralidad sexual. Pero incluso Pablo luego expande mucho más este concepto de la inmoralidad, describiendo a hombres que tienen sexo con hombres. Así que, ¿qué significa eso?
alrededor de los tiempos ha habido un poco de disputa al respecto de esto. Se ha asumido que es condenado por el Nuevo Testamento y que se refiere a la actividad homosexual. De hecho, podemos verlo nuevamente en Romanos 1:26 al 27 o 1 Timoteo 1:10. Cuando Pablo se refiere a hombre con hombre aquí, también puede referirse a una relación entre una mujer con otra mujer, que de hecho sí lo señala en Romanos capítulo 1. Sin embargo, en la actualidad algunos han sugerido que la Escritura no aborda el asunto de una fidelidad homosexual. Algunos, de hecho, han sugerido que el Nuevo Testamento no se está refiriendo a la manera tradicional como nosotros entendemos el texto. Ahora, mi comentario, el comentario que yo he escrito de 1 Corintios y otros, tienen bastante páginas sobre este asunto usualmente. Creo que en mi comentario tengo como unas 5 o 6 páginas lidiando con este asunto. Pero algunos puntos resúmenes pueden ayudar. Y al mirar esta sección creo que mejor voy a empezar con esto mañana. Pero a lo que quiero moverme es que en la actualidad hay bastante debate respecto del comportamiento homosexual, pero veremos que tenemos buenas razones para mantener la perspectiva tradicional y que a diferencia de estos argumentos que se están utilizando para persuadir las nuevas sugerencias, nos veremos que nosotros sí podemos defender nuestra posición. Pero aquellos que están pensando, que son pastores y están pensando ser pastores, necesitas también conocer las perspectivas de los otros seriamente. Y eso es porque hay muchas personas que se llaman evangélicas, están sosteniendo otras posiciones y necesitamos saber cómo responderles, porque a veces algunas personas jóvenes en nuestra iglesia están escuchando o están leyendo esas nuevas perspectivas. Y honestamente no está bien simplemente decir están equivocados. Necesitamos tener argumentos sensibles y que sean buenos argumentos. Y mañana les voy a dar algunos indicadores de cómo hacer eso.